alrededores, desde la década de los 90 hasta el año 2020. Los resultados: 53% de los lagos y embalses experimentó una disminución en el almacenamiento del agua. Se perdieron 603 kilómetros cúbicos de agua. Importante ese estudio. ¿Qué implicancias tiene? Bueno, de este tema vamos a hablar en estos momentos con Caleb Padilla, ambientalista desde El Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un gusto tenerlo, Caleb. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar con ustedes. No, para nosotros importante recoger las voces de especialistas, Caleb. ¿Qué opinas acerca de este estudio? ¿Qué incluso modificaciones o advertencias en la actuación de los políticos y de las autoridades globales se tienen que tomar en cuenta para poder revertir esta situación? Creo que leer esta noticia nos pone los pies sobre la tierra y a veces uno, al no conocer estas situaciones, cree que todo está bien en el planeta, y eso nos permite a nosotros darnos cuenta de que están sucediendo consecuencias que probablemente hace unos años no las mirábamos, pero ahora están siendo muy visibles, y estos estudios nos permiten darnos cuenta que no es una consecuencia pequeña, es una consecuencia muy grande. Y hablar de lagos, hablar que no solo en una región o solo en un país está sucediendo, sino en todo el planeta está sucediendo esto, nos hace darnos cuenta de dos cosas importantes. Uno, es que los estudios nos dicen que tiene que ver mucho el ser humano, porque estamos hablando de calentamiento global que es provocado por el ser humano, y también estamos hablando de todo el tema de la gestión, todo el tema de la administración de los recursos hídricos, todo el tema del tratamiento que le estamos dando a esos cuerpos de agua, que al final ver que están disminuyendo sus cauces, ver que están secándose, nos hace preocupar y nos hace darnos cuenta de algo que se predijo hace mucho tiempo, que decían que bueno, el agua era uno de los bienes de nuestro planeta Tierra, que al final iba la gente a luchar por él, y ahora nos estamos dando cuenta que la escasez está empezando a darnos, frente a nuestros ojos, nos estamos dando cuenta que el agua se está terminando. Entonces tenemos que actuar, y como me preguntabas, los políticos, los gobiernos tienen que tener planes, no solo de adaptación a estas situaciones, sino más bien de cómo lograr mitigar, cómo lograr restaurar, qué acciones debemos de darnos cuenta que han sucedido para que esto sea una consecuencia. Y por ejemplo, en el tema del ser humano nos damos cuenta, uno, la mala planificación urbana que muchas veces se tiene en nuestros países, que no toman en cuenta las cuencas hidrográficas de estos grandes lagos o de estos ríos que muchas veces los alimentan. Entonces construimos, impermeabilizamos el suelo, la lluvia que se infiltraba en algún momento deja de hacerlo, entonces empezamos a ver una disminución del cauce, o la temperatura que está aumentando, también a muchas veces desvían el cauce de algunos ríos. Entonces esto está afectando no solamente a nosotros como seres humanos, que realmente nos va a afectar mucho, sino también a los animales, está afectando a las plantas, está haciendo un desequilibrio. No solamente estamos hablando, Caleb, importante esa explicación que das, no solamente de seguridad hídrica, también seguridad alimentaria. Ojo con eso, porque en muchas partes del mundo, y sería muy interesante comenzar a hablar de esto más a profundidad, y lo vamos a hacer aquí en estos espacios en DNews, porque esto realmente nos convoca a todos, comenzar a enterarnos, comenzar a informarnos, y de qué forma también todo va cambiando por escenarios climatológicos como el fenómeno del Niño, pero también como otros acerca de la sequía, cómo esto va aumentando. A ver, y hablando precisamente del fenómeno del Niño, me gustaría tu percepción, porque por ejemplo aquí en el Perú, en el norte sobre todo del Perú, y también en lugares críticos, vulnerables de Lima, pues tenemos inundaciones, fuertes precipitaciones, y mientras tanto en Uruguay, por ejemplo, las sequías, ¿no? Una sequía que en estos momentos está llevando incluso a ministros a ser interpelados o con un proceso de interpelación, ¿no? Y que definitivamente también están esperando la respuesta de las autoridades para ver de qué forma se puede revertir todo ello y si se han tomado las medidas previstas desde hace años, porque la sequía, por ejemplo, en Uruguay no es algo nuevo, es algo que se veía venir, es algo incluso que era de año tras año, pero ya se han quedado incluso sin algunas reservas de esta agua dulce, y ahora están tomando agua, según lo que dicen algunos medios locales, con mayor salinidad. Entonces, vemos que el panorama es amplio, es problemático, pero definitivamente si aquí las autoridades no ponen una cuota o un gesto de poder cambiar esto, pues realmente lo que se nos viene en los próximos años, y no sé cuál sería ahí tu balance, podría ser hasta irreversible. Sí, creo que el calentamiento global va a seguir si no se toman ciertas acciones, y las consecuencias van a irse agravando. Por lo tanto, creo que el escenario que estamos percibiendo en la actualidad
es un mínimo de lo que pudiéramos ver a futuro si no actuamos ahora. Entonces, esto nos tiene que poner a nosotros en nuestra mente, decir, bueno, hoy tenemos que empezar a hacer políticas que permitan no solamente preservar y proteger lo que ya se tiene, Preservar sino y bien, proteger lo que ya se tiene. Segundo, me gustaría, Caleb. sí, eso es importantísimo, porque realmente ahorita que todavía se tiene un poco, digámoslo así, un poco, tenemos que ver la forma en la que se logra proteger eso poco que se tiene y no seguir permitiendo el desarrollo insostenible o el desarrollo destructivo que ha hecho o ha permitido, digamos, estas consecuencias. Y una cuestión importantísima también es la restauración, porque aún se pueden hacer acciones de restauración, Ah, aún se correcto. puede permitir que esto se hace una pequeña reversión, aunque va a ser a un paso lento, no va a ser de la noche a la mañana, pero que va a permitir que a futuro o a largo plazo podamos garantizar que estos recursos hídricos o esos bienes naturales en el tema de agua puedan seguir existiendo. Entonces, pensando en la siguiente generación, creo que falta poco para que nos empecemos a dar cuenta que esa generación que viene va a empezar a sufrir también esas consecuencias y se va a dar cuenta de esa realidad que nosotros como actual generación no logramos cambiar. Entonces creo que es importante que todos los gobiernos se pongan a pensar a largo plazo, a mediano plazo, porque muchas veces los gobiernos anteriores no pensaron en el futuro y por eso hoy tenemos esas consecuencias, que no estábamos preparados para sequías en lugares a donde no habían sequías e inundaciones en lugares a donde no habían inundaciones. Exactamente, a eso quería llegar. Y es algo que también, digamos, el mapa se ha desconfigurado, ¿no? Vemos lugares donde no ocurría esto y llama poderosamente la atención y también, obviamente, la gente no está adaptada a esas condiciones y las autoridades tampoco, entonces vemos ahí algún tipo de desastre. Tú has comentado algo que me parece interesante, el plan de adaptación. Ese plan de adaptación que también es, me imagino que debido a estos cambios constantes, también como seres humanos debemos de tener conciencia, ¿no? Debemos de comenzar a trabajar en un plan conjunto a nivel de planeta, a nivel global, de cómo adecuarnos a esta situación. ¿Nos puedes dar más detalles acerca de este plan de adaptación? A ver, regional primero, ¿cómo podría ser? Sí, creo que hay ciertas tendencias marcadas en las regiones en las que nosotros vivimos, que por ejemplo hay zonas que son muy húmedas y hay zonas que son un poco secas. Entonces, según el informe que se mostró el año pasado, mencionaba la IPCC que lugares secos probablemente van a ser más secos y lugares húmedos van a ser mucho más húmedos. Entonces, eso nosotros nos tiene que ponernos a pensar, ok, si ahora mi país o mi región o mi ciudad tiene ya una cantidad muy alta de pluvialidad y tiene una, digamos, mucha sequía, entonces probablemente en el futuro esto va a empeorar. Entonces, ¿qué planes yo puedo hacer? ¿Qué contingencia yo puedo realizar el día de mañana para garantizar el recurso hídrico? Entonces, estos planes de adaptación nos tienen que hacer pensar en tres cosas. Uno, en el peor escenario. O sea, el peor escenario lo tenemos que tener presente. Muchas veces no contemplamos el peor escenario, pero a veces no nos preparamos para él y viene porque el cambio climático que está presente a veces no nos va a decir, no nos va a avisar qué es lo que va a pasar. Entonces, prepararnos para el peor escenario, buscar el mejor escenario, que es la segunda cuestión también, y tercero es poder crear el escenario ideal para nosotros. O sea, en este sentido, todas las actividades, eventos, decisiones políticas tienen que ir encaminados a un escenario que queramos ver nosotros en un futuro cercano. Eso va a permitir hacer una integración de todas las instituciones, una integración de toda la población también que pueda verse involucrada en estos procesos y que también ellos puedan tener un proceso de educación, porque si también ellos entienden muy bien los conceptos, entienden muy bien lo que está sucediendo en nuestro entorno, y eso va a permitir también que los gobiernos a la hora de trabajar puedan hacer una forma mejor coaccionada y eso pueda tener mejores resultados y los impactos que se buscan a corto plazo, porque ya no tenemos casi tiempo para hacer todo esto, puedan realizarse en el debido tiempo y que esto minimice o limite, digamos, las consecuencias y ya no tengamos las catástrofes que se logran ver a futuro, sino más bien podamos disminuir eso. Entonces, eso va a ser muy, pero muy importante. Y sobre todo también, por último, colaborarnos entre todos, ¿no? Porque ya hay experiencias que también se pueden seguir. Por ejemplo, Israel tiene una tecnología muy interesante en cómo también abordar ese tema de seguridad hídrica, también en temas de agricultura. Por ejemplo, lo pongo ahí sobre la mesa. También imagino que hay otros países que tienen experiencias similares. Muy importante, porque aquí también podemos hacer relaciones o hermandad con otros países que han sufrido consecuencias parecidas a las nuestras. Esas experiencias aprendidas nos pueden ayudar en nuestros países a poder mejorar tanto nuestras políticas como la infraestructura
como la preparación de las instituciones, como tener un tema de alerta temprana, todas estas cuestiones van a ser importantes. Sí. Sí, muy importante tu comentario aquí en DNews. Ha sido Caleb Padilla, ambientalista de El Salvador. Gracias por tu participación. Muy buenos días. Gracias, buenos días.